se filtraron hace algunos días unas imágenes que teóricamente tienen que ver con la ficha del detenido de Alejandro Gil Fernández. Estas imágenes que estamos viendo en pantalla, que fueron imágenes que fueron originalmente filtradas por una página de Facebook que se llama Archivo B. Muchos me han preguntado si esa ficha es verdadera, si esa ficha es falsa, y yo les he dicho que yo no tengo la manera de verificar eso, pero lo cierto es que hay indicios que pudiesen indicar que ciertamente esa ficha puede ser realmente la ficha de Alejandro Gil Fernández. Varias razones son las que me guían a eso. En un primer lugar, las siglas que se utiliza en ambas fotografías, SADEP es la sigla a la que responde el sistema automatizado de establecimientos penitenciarios, que es el sistema, la base de datos que utiliza el sistema carcelario cubano. Y también SWIN es el sistema único de identificación nacional, que básicamente es la misma base de datos que utiliza el carnet de identidad e inmigración en Cuba. Y por tanto, esos son indicios que pudieran realmente indicar que estamos en presencia de una ficha que puede ser válida. Como parte de esta ficha, se mencionan también los posibles delitos por los que puede estar siendo juzgado en la actualidad Alejandro Gil Fernández. La única forma de corroborar si esos delitos son reales o no, la única forma de corroborar si realmente hay una acusación de estos delitos en contra de Alejandro Gil Fernández es teniendo acceso al expediente investigativo que se sigue en contra de Alejandro Gil Fernández, pero que muy probablemente haya sido declarado secreto. Por tanto, aquí lo que nos queda es suponer si realmente estos delitos mencionados aquí son delitos que pudiesen aplicarse a la conducta que pudo haber cometido Alejandro Gil Fernández, que suponemos que pudo haber cometido Alejandro Gil Fernández. Y aquí se habla de revelación de secretos como un delito, se habla de delitos concernientes al tráfico de influencia, se habla también de delitos de actos en perjuicio de la actividad económica y la contratación, y se habla también de un delito de cohecho. Y son delitos que perfectamente pudo haber cometido una persona de este nivel, porque, por ejemplo, son pocos los funcionarios o no son todos los funcionarios de la estructura estatal cubana los que tienen acceso a secretos estatales o secretos relativos a la seguridad del Estado cubano. Solamente un funcionario de primer nivel, un funcionario de primer rango, como Alejandro Gil Fernández, es una persona que puede tener acceso a secretos de este tipo y por tanto es una persona que puede estar facultada para revelarlos. Entonces no es descabellado tampoco que hoy Alejandro Gil Fernández esté siendo acusado por el régimen cubano, el mismo régimen al que él sirvió, de un delito de revelación de secretos concernientes a la seguridad del Estado, y tampoco es improbable que en un caso de corrupción de este tipo la persona esté imputada por un delito de tráfico de influencias, porque básicamente el delito de tráfico de influencias lo que establece es la capacidad que tiene este funcionario con poder de utilizar ese poder en beneficio personal. Y eso, en otras palabras, es lo que ocurre con todas estas personas que lucran a costa del erario público y que después son defenestradas selectivamente. Pero yo quiero hacer una reflexión más allá de explicar si son verídicos o no. A mí lo que me parece hoy más llamativo en este sentido, a mí lo que me parece más destacable en este sentido, es recordar que si hoy no sabemos nada con relación a Alejandro Gil Fernández, el proceso judicial que está enfrentando y las acusaciones que se escriben en su contra, y que hoy estemos especulando en la forma que estamos especulando, no se debe a una decisión personal de los cubanos, no se debe a un deseo de quienes están formando parte de la audiencia hoy, mucho menos un deseo mío. Se debe a la decisión del régimen y la burocracia cubana de emitir una nota de prensa escueta en la que diga que se separó a Alejandro Gil Fernández del puesto que ocupaba por errores que había cometido. Y hoy, cuando nos enfrentamos a una ficha de este tipo, lo que encontramos es que esos errores son conductas delictivas que pudiesen ser penadas no solo en Cuba, sino en cualquier lugar del mundo. Conductas delictivas que forman parte de una trama de corrupción que muy probablemente no solamente salpique a Alejandro Gil Fernández. Es improbable, como diría mi difunto padre también, que los máximos dirigentes del país estuviesen al margen de lo que ocurría con Alejandro Gil Fernández por dos razones fundamentales. La primera es porque difícilmente se mueva algo en la estructura gubernamental sin que los órganos de la seguridad del Estado, que deben rendir cuenta a esas estructuras de poder,
no se entere. Y segundo, porque si no se enteraron de lo que estaba haciendo Alejandro Gil Fernández es por una decisión personal o porque eran muy come mierdas. Y las personas come mierda, los funcionarios come mierda, los funcionarios imbéciles, los funcionarios estúpidos no deberían ser funcionarios y servidores públicos. Pero por supuesto, en el caso cubano es completamente diferente. A los funcionarios se premia con un espacio en la burocracia sobre la base de su fidelidad y muchas veces esa fidelidad es correlativa a la ignorancia, a la incapacidad. Yo no estoy diciendo que no haya gente inteligente dentro de las estructuras de poder en Cuba. Evidentemente hay gente muy inteligente dentro de las estructuras de poder en Cuba, pero que han decidido voluntariamente utilizar esa inteligencia para ganar impunidad y recursos, porque no hace nada alguien que ha ganado recursos sin ganar impunidad, porque después de un proceso judicial en el que usted lo está acusando en un régimen cubano donde no hay garantías de nada, no hay debido proceso en lo absoluto, usted no resuelve nada a la edad de 60 años, que tenga que penar 20 años, 25 años en una cárcel cubana, aunque haya logrado sacar de Cuba $100,000, no, $1,000,000. Que hoy estamos haciendo este tipo de lucubraciones, hoy estamos haciendo este tipo de disquisición, porque el régimen cubano es un régimen opaco que entiende que no tiene que rendirle cuentas a absolutamente nadie. Porque un escándalo de corrupción como el de Gil era un escándalo de corrupción que le podía haber costado no solo el cargo al ministro de Economía, sino el cargo a muchísimos otros altos funcionarios, empezando por el jefe de ese ejecutivo, que si quieren ponerle que es Marrero, pero pueden ponerle también que es Díaz-Canel, quien entendió durante muchísimo tiempo y ofreció a Gil durante muchísimo tiempo como su mano derecha. Un escándalo de ese tipo a lo mejor no salpicaba criminalmente al presidente de un país normal, pero sí lo salpicaba mediática y políticamente. Y los riesgos políticos en un país normal se reputan o tienen un efecto en el voto de la gente, porque pierde la confianza el político, la gente pierde la confianza del político. Pero por supuesto, en un régimen cubano donde la accountability no existe, donde el voto de la gente no significa absolutamente nada, es que pueden ocurrir cosas como esta, que se destituya a una persona como Gil, que no se ofrezca información pública al respecto, que el presidente del país que lo nombró como su mano derecha siga ahí por los siglos de los siglos, amén, porque es el representante de la única fuerza política permitida y legal en el país. Y además de todo eso, se dedique alguien a filtrar unas imágenes como esta, porque aquí si hay una salvedad, solamente tienen acceso a estos sistemas gentes que forman parte de esa estructura y que tienen acceso a esos mecanismos. Y cuando yo veo una cosa como esta, a mí no me queda más que pensar que muy probablemente esta ha sido una maquinación propia de los órganos de la seguridad del Estado y de la propaganda cubana en función de darle a la gente lo que necesita. Yo no te he ofrecido toda la información que tú mereces y tienes derecho a saber, pero te estoy dando constancia de que este tipo está preso y muy probablemente cuando tú veas los delitos por los que lo estoy acusando, sepas que estará preso por los siglos de los siglos. Amén, como ha ocurrido con otros antes que él.